la única superviviente de un avión caído en la selva. En la víspera de Navidad de 1971, un avión con 92 personas a bordo fue tragado por una tormenta sobre la selva amazónica. Se desintegró en el aire y sus restos se esparcieron a lo largo de kilómetros. Contra todo pronóstico, hubo más de un superviviente al impacto, pero solo una persona lograría salir con vida de la selva. Para ella, la pesadilla apenas comenzaba. Julianne Koepke, de 17 años, abrió los ojos. Estaba sola, todavía atada a su asiento, bajo la impenetrable bóveda de una jungla que no perdona. Había caído más de 3.000 metros. Estaba herida, desorientada, y a punto de enfrentarse a 11 días que la convertirían en leyenda. ¿Cómo pudo una adolescente, arrancada del cielo y arrojada a lo más profundo del infierno verde, sobrevivir a lo imposible? Su historia no es solo un milagro, es un testamento sobre el conocimiento, la voluntad y la increíble capacidad del ser humano para aferrarse a la vida. Todo comenzó como un viaje familiar. El 24 de diciembre de 1971, Julianne y su madre, la reconocida ornitóloga María Koepke, llegaron al aeropuerto Jorge Chávez de Lima. Se dirigían a Pucallpa, en el corazón de la Amazonía peruana, para reunirse con su padre y esposo, el zoólogo Hans Wilhelm Koepke, y pasar las fiestas juntos. La emoción del reencuentro se mezclaba con la impaciencia, pues el vuelo ya tenía un retraso considerable. El avión era un Lockheed L-188 Electra de la aerolínea Lanza. Para muchos peruanos en la época, el nombre Lanza era sinónimo de problemas. La compañía tenía un historial de accidentes preocupante, pero en la fiebre de las fiestas navideñas, las opciones eran limitadas y las ganas de llegar a casa superaban al miedo. Finalmente, el vuelo 508 despegó. Durante los primeros minutos, el viaje fue tranquilo. El avión ascendió sobre los majestuosos Andes y se adentró en el vasto mar verde del Amazonas. Julianne miraba por la ventana, fascinada por el paisaje que conocía y amaba, pues había pasado gran parte de su infancia en la estación de investigación de sus padres, Panguana, en esa misma selva. Pero el paraíso que veía desde el aire pronto se transformaría en su prisión. En el horizonte, nubes oscuras y amenazantes comenzaron a acumularse. Una tormenta de tipo cumulonimbus, una verdadera bestia de la naturaleza conocida por su violencia y actividad eléctrica, se estaba formando justo en su ruta. El ambiente en la cabina cambió. Las sonrisas nerviosas dieron paso a una tensión palpable, mientras el avión comenzaba a sacudirse. Primero fueron turbulencias leves, pero rápidamente se convirtieron en sacudidas violentas que arrojaban el equipaje de mano por los compartimentos. Lo que sucedió a continuación quedó grabado a fuego en la memoria de Julianne. «Señores pasajeros, abróchense los cinturones», anunció una azafata. La tormenta envolvió el avión. Afuera, la luz del día desapareció, reemplazada por una oscuridad profunda, rota solo por el destello cegador de los relámpagos. Julianne tomó la mano de su madre, una presencia tranquilizadora en medio del caos. Entonces, a través de la ventana, vio un rayo impactar directamente en el ala derecha del avión. Las últimas palabras que escuchó de su madre fueron una sentencia tranquila y resignada. Ahora sí, todo se acabó. El rugido del motor fue reemplazado por un silencio aterrador. El avión se partió en pedazos. Julianne sintió una sensación de ingravidez, como si el tiempo se detuviera. Todavía atada a su fila de asientos, fue expulsada de la cabina destrozada y comenzó a caer. Cayó en picada, cabeza abajo, girando como la semilla de un arce. El viento silbaba en sus oídos, un grito ensordecedor que lo ahogaba todo. Abajo, el dosel de la selva se acercaba a una velocidad vertiginosa. Contrario a lo que se podría esperar, no perdió el conocimiento de inmediato.
Vio las copas de los árboles crecer y crecer, una alfombra verde que se abalanzaba para recibirla. El impacto, cuando llegó, fue brutal, pero la densa red de lianas y hojas actuó como una red de seguridad imperfecta, amortiguando una fuerza que debería haber sido letal. Después, solo hubo oscuridad. Juliane despertó al día siguiente. Aturdida y con una conmoción cerebral, lo primero que sintió fue la lluvia en su rostro. Seguía atada a su asiento, en el suelo fangoso de la jungla. El silencio era profundo, antinatural. Gritó, «¡Mamá!», pero solo el eco de su propia voz le respondió. Estaba completamente sola. Se liberó y evaluó su estado. El milagro de haber sobrevivido a la caída vino con un alto precio. Tenía la clavícula rota, un ligamento de la rodilla desgarrado, un ojo hinchado hasta cerrarse y cortes profundos en brazos y piernas. Había perdido sus gafas, por lo que el mundo era un borrón desenfocado, y solo le quedaba un zapato. A pesar del dolor y el shock, su mente, forjada por años aprendiendo en la selva con sus padres científicos, se activó. Su padre, Hans Wilhelm, le había dado un consejo de supervivencia clave. Si alguna vez te pierdes en la selva, busca un arroyo y síguelo. Le explicó que los arroyos pequeños siempre desembocan en ríos más grandes, y los ríos más grandes siempre te llevan a la civilización. Esa lección se convirtió en su brújula y su única esperanza. Así que empezó a caminar. En los restos del avión, encontró una pequeña bolsa de caramelos, que se convirtió en su único alimento durante días. Siguiendo el sonido del goteo, encontró un pequeño arroyo. El agua, aunque la exponía a peligros, era también su salvación. Le permitía beber y mantener sus heridas relativamente limpias. El camino era una agonía. La selva amazónica no es un lugar pasivo. Es un ente vivo y a menudo hostil. Tuvo que vadear aguas con posibles rayas y pirañas, y tener cuidado con las serpientes venenosas ocultas entre la hojarasca. Los días se fundían en una pesadilla de dolor, hambre y soledad. El zumbido constante de los mosquitos era su única compañía. Escuchaba los aviones de búsqueda sobrevolando la zona, pero la densidad del follaje la hacía invisible, una prisionera bajo un techo de hojas. En un punto de su viaje, se topó con una escena macabra. Una fila de asientos con 3 pasajeros fallecidos, enterrados de cabeza en el suelo. El horror casi la paraliza, pero la obligó a seguir adelante. No podía rendirse. Para el 9º día, Julián estaba al límite de sus fuerzas. Una herida en su brazo se había infectado gravemente. Las moscas habían depositado huevos en ella, y un enjambre de gusanos se retorcía bajo su piel. El dolor era insoportable. En ese momento, recordó otro de los consejos de su padre. Una vez habían curado a su perro de una infestación similar usando gasolina. Aferrándose a ese recuerdo, siguió avanzando. Al 10º día, ocurrió el milagro. El arroyo la llevó a un río más grande, y en la orilla vio una pequeña cabaña y una canoa amarrada. Al principio, pensó que era una alucinación, un espejismo provocado por el hambre y la desesperación. Pero era real. Dentro de la cabaña encontró un motor y un bidón de gasolina. Sin dudarlo, vertió el combustible sobre su herida. El dolor fue atroz, pero consiguió extraer varios de los gusanos. Decidió esperar. Sabía que los dueños de la cabaña regresarían. Pasó una noche más, acurrucada y febril. A la mañana siguiente, escuchó voces. 3 madereros locales aparecieron y se quedaron paralizados al ver a aquella joven rubia, esquelética y herida. Su aspecto fantasmal los asustó, creyendo que era un espíritu del agua, pero rápidamente comprendieron la situación. Le dieron comida, limpiaron sus heridas con su conocimiento de la selva y la cuidaron. El viaje de regreso a la civilización fue otra odisea. La llevaron en su canoa durante 10 horas hasta un pequeño pueblo llamado
Turnavista. Desde allí, fue trasladada en avión a un hospital en Pucallpa, donde, finalmente, se reencontró con su padre. Aquel abrazo fue la culminación de 11 días de infierno y una voluntad de hierro. La historia de Julianne Koepke parece sacada de una película, pero es una prueba asombrosa de la resiliencia humana. Si esta crónica de supervivencia te ha parecido tan increíble como a nosotros, no olvides darle a me gusta y suscribirte para más historias que desafían lo imposible. Julianne Koepke no solo sobrevivió, transformó su tragedia en un propósito. Tras recuperarse, se mudó a Alemania, pero la llamada de la selva nunca la abandonó. Siguiendo los pasos de sus padres, estudió biología y se doctoró en zoología, especializándose en murciélagos. Años después, dedicó su vida a la conservación. Hoy, aunque trabaja como bibliotecaria en la prestigiosa colección zoológica estatal de Baviera en Múnich, sigue profundamente involucrada con la estación de investigación Panguana que sus padres fundaron, viajando a Perú y trabajando para protegerla. Su historia, inmortalizada en su libro Cuando caí del cielo y en el documental Alas de Esperanza de Werner Herzog, no es solo el relato de la única persona que salió con vida de la selva tras el accidente del vuelo 508. Es la historia de una mujer que cayó desde el cielo. Fue acogida por la selva y eligió dedicar su vida a protegerla, demostrando que incluso de la más profunda oscuridad puede nacer una nueva luz.